El veredicto del médico me robó el aire de los pulmones. El tratamiento costaba más de $100.000 con menos del 10% de posibilidades de recuperación. Escaneé los rostros de mi familia en aquella estéril habitación de hospital, desesperada porque alguien, cualquiera, se opusiera. En lugar de eso, observé cómo intercambiaban esas miradas silenciosas que solo las familias que se han conocido durante décadas pueden perfeccionar. Esas miradas que deciden destinos sin malgastar el aliento en palabras. La voz de mi madre atravesó el pitido de los monitores, clínica y fría. Dejen que el viejo se vaya. Ya ha vivido lo suficiente. No vamos a tirar el dinero en un pozo sin fondo. Y así, sin más, se alejaron de mi abuelo, de mí, de la decencia humana básica. Yo tenía 17 años, estaba sin un céntimo y aterrorizada más allá de las palabras. Pero me quedé porque ese anciano no era solo una carga inoportuna. Él era Robert Bennett, el hombre que me enseñó a arreglar radios rotas y que siempre creyó que yo podía ser más que mis circunstancias. Preferiría morir antes que dejarlo enfrentar la muerte solo. Lo que mi familia no podía saber era que él viviría otros 7 años. Y en esos 7 años, yo me convertiría en todo lo que dijeron que nunca sería. El pasillo se extendía interminablemente después de que se fueran. Me quedé helada, agarrando el historial médico del abuelo en una mano y mi patéticamente ligera cartera en la otra. Cada clic de los tacones de mi madre al retirarse resonaba como pequeños disparos por el corredor. Ella había sido la última en irse. No pudo resistirse a remover el cuchillo en la herida una última vez. Sin siquiera mirarme a los ojos, lanzó las palabras por encima de su hombro como si fueran basura desechada. Puedes quedarte si quieres, pero no vengas a pedirnos nada más tarde. El rechazo fue absoluto. Sentí como me borraban de la historia familiar en tiempo real. La enfermera a mi lado se movió incómoda. Su placa de identificación decía Grace y tenía esa clase de ojos cansados que han presenciado demasiada desolación en los pasillos. ¿Eres Hannah?, preguntó con suavidad. Asentí, con la garganta sellada por las lágrimas no derramadas. Necesitaremos que alguien firme los formularios de responsabilidad financiera. El seguro solo cubre alrededor del 30% de sus cuidados. Sin intervención, no pasará de la semana. No dudé. No porque no estuviera aterrorizada. Estaba absolutamente destrozada por el miedo, pero porque no podía soportar imaginarlo despertando solo, dándose cuenta de que nadie había luchado por él. Firmé cada formulario que me deslizaron por el mostrador. Cada firma se sentía como renunciar a mi futuro, atándome a una deuda que no tenía esperanza de pagar. Entregué todo mi fondo para la universidad, $1.200 reunidos con becas y trabajos de verano. Dinero que se suponía que era mi vía de escape, mi oportunidad de algo mejor. Esto cubrirá unos 8 días, dijo la empleada de facturación en voz baja, evitando mi mirada. Entonces hice algo de lo que mi familia se habría reído. Marché directamente a la oficina de recursos humanos del hospital y rogué por un trabajo. Literalmente, cualquier trabajo que tuvieran. A las 6 de la tarde. De ese mismo día, estaba fregando suelos en el ala de pediatría, con las manos en carne viva y la espalda gritando en protesta. A las 10 de la noche, estaba de vuelta junto a la cama del abuelo, sosteniendo su mano mientras las máquinas zumbaban su frágil salvavidas en la oscuridad. No se despertó durante 3 días. 3 días agónicos en los que cuestioné todo, cada decisión, cada firma, cada momento que me había llevado hasta aquí. Había observado los monitores obsesivamente, contando los latidos del corazón, midiendo las respiraciones, suplicando en silencio que abriera los ojos y me dijera que no había cometido un terrible error. Cuando finalmente se movió, su voz era apenas un susurro, sus ojos llorosos y desenfocados. Pero sus primeras palabras casi me rompieron. Te quedaste. Asentí, las lágrimas finalmente se derramaron. Siempre, susurré de vuelta. Esa noche, mientras él entraba y salía de la consciencia, me paré en la ventana, viendo la vida continuar abajo. Coches moviéndose, gente riendo, el mundo girando sobre su eje como si nada hubiera cambiado. Pero en esa tranquila habitación de hospital, algo fundamental se había roto dentro de mí y se había reformado en algo más fuerte. Pensaron que me habían abandonado con un hombre moribundo. Lo que realmente me dejaron fue tiempo. Tiempo para escuchar, tiempo para aprender, tiempo para convertirme en la mujer que nunca se me permitió ser cerca de ellos. Ellos se alejaron. Yo avancé. Los médicos le dieron una semana como máximo, pero las semanas se convirtieron en meses. Comenzó con pequeñas señales, dedos que se movían, párpados que temblaban,
la forma en que su mano apretaba la mía un poco más fuerte durante la noche. Le leía todas las noches después de mis turnos. Viejas novelas de guerra, artículos de revistas, incluso manuales de instrucciones, cualquier cosa para llenar la habitación con sonido humano. A veces me encontraba quedándome dormida a mitad de una frase, agotada por trabajar turnos dobles, y me despertaba para encontrarlo mirándome con esos ojos amables. Entonces, una tarde, mientras le daba caldo con una cuchara, frunció el ceño y dijo: «Demasiado salado». Me congelé, con la cuchara suspendida en el aire. «Abuelo». Parpadeó, mirándome con los ojos claros por primera vez en semanas y sonrió. «Siempre has sido terrible para sazonar». Me raye entre lagrimas. Fue la queja más hermosa que jamás había escuchado. Durante las siguientes semanas, su recuperación cobró impulso. No milagrosa, pero constante. Sentarse, hablar en frases completas, luego dar pasos tambaleantes con mi brazo apoyando cada uno de sus movimientos. Los médicos lo llamaron estadísticamente improbable. Yo lo llamé la prueba de que el amor importa más que las probabilidades. Nos mudamos a un pequeño apartamento de 2 habitaciones frente al hospital cuando finalmente le dieron el alta. La pintura se despegaba en tiras, el calentador sonaba como el motor de un coche moribundo y compartíamos un baño con la anciana señora Smith de al lado. Pero estábamos juntos. Y, sinceramente, se sentía como un palacio en comparación con el vacío que había sentido al ver a mi familia marcharse. Durante el día, trabajaba en turnos en el hospital y estudiaba para mi GED en línea. Por la noche, el abuelo me enseñaba cosas que ninguna escuela podría. Cómo arreglar cualquier cosa con cables y circuitos. Cafeteras, radios, lámparas rotas, cualquier cosa que otros hubieran desechado como inútil. La mayoría de la gente tira las cosas cuando se rompen, me dijo una noche, entregándome un soldador con reverencia. Pero si entiendes cómo funciona algo, puedes reconstruirlo. Eso vale para las máquinas, y también para las personas. Esas lecciones en esa pequeña cocina bajo una luz parpadeante no eran solo sobre cables o herramientas. Eran sobre la autoestima, sobre elegir reparar en lugar de abandonar, sobre ver valor donde otros solo veían problemas. Una noche, después de que logré reemplazar un interruptor roto en nuestro antiguo microondas, me observó trabajar con un orgullo silencioso. «Sabes», dijo, «tienes la mente de una ingeniera». Negué con la cabeza. Tengo la mente de una conserje que no quiere comer sopa fría. Pero en secreto, atesoré ese cumplido. Fue la primera vez que alguien creyó que podía ser más de aquello en lo que nací. El silencio de mi familia se volvió permanente. Al principio, pensé que tal vez necesitaban tiempo. Que una vez que el abuelo mejorara, se darían cuenta de su error. En cambio, mi madre cerró la cuenta bancaria que me había ayudado a administrar. El plan de teléfono familiar en el que estaba se desconectó de repente. Y el último mensaje que recibí de ella fue un texto que decía: «Tomaste tu decisión. No esperes nada de nosotros nunca más». Sin explicaciones. Sin conversación. Simplemente borrada. Lloré durante días. No solo porque dolía, sino porque me di cuenta de que ni siquiera me extrañaban. Yo era simplemente otro problema que habían resuelto marchándose. El abuelo lo vio en mi cara, incluso cuando forzaba sonrisas. Nunca habló mal de ellos. Era demasiado digno para eso. Solo dijo: «Algunas personas solo saben amar cuando es fácil. Tú no eres una de esas personas». El dinero se agotó rápidamente. Estaba trabajando turnos dobles, limpiando el hospital por la noche y asistiendo en un mostrador de suministros durante el día. Estudiaba para mis exámenes de equivalencia durante los descansos para almorzar y en los viajes en autobús. A veces me saltaba comidas para que el abuelo pudiera tener mejores. Él odiaba eso. Así que me hizo un trato. Me enseñaría todo lo que sabía. Mecánica, programación básica, lectura de planos, si yo prometía cobrar a la gente por el trabajo. Para el tercer mes, teníamos una caja de zapatos etiquetada como fondo de reparaciones con dinero en efectivo dentro. Para el sexto mes, los vecinos llamaban a nuestra puerta, pidiendo ayuda para arreglar electrodomésticos, recablear lámparas, incluso construir temporizadores de riego para sus jardines. Nunca hicimos publicidad, pero la voz se corrió. Hannah y su abuelo no solo arreglan cosas, se preocupan. Una noche, mientras reparaba una vieja tostadora que alguien había dejado, el abuelo dijo algo que lo cambió todo. No necesitas su apellido para construir el tuyo propio. Levante la vista, confundida.
¿El apellido de quién? No respondió. Solo siguió torciendo cables con esas manos firmes. Pero esa noche, me di cuenta de que no solo me estaba preparando para un trabajo. Me estaba preparando para la independencia, una vida más allá del permiso de nadie más. Ese año, obtuve mi GED. El verano siguiente, fui aceptada en un programa tecnológico a tiempo parcial para mujeres en STEM. Casi no apliqué. ¿Quién era yo para pensar que pertenecía a un mundo de gente inteligente con títulos elegantes? Pero el abuelo dijo algo que nunca olvidaré. La gente que pertenece no es la que nace en las habitaciones. Son los que construyen puertas. Así que construí la mía y la crucé. 7 años. Eso es lo que tuvimos después de que se marcharon. 7 años desde que firmé los formularios del hospital con manos temblorosas y un fondo universitario vacío. 7 años desde que me convertí en la chica que se quedó. Y en esos 7 años, me convertí en algo más. Me convertí en Anna Bennett. No solo una chica con una fregona y un soldador, sino una constructora de sistemas, una reparadora de lo que otros desechaban. Empezó en nuestro garaje. El abuelo y yo construimos un prototipo de un sensor de caídas de emergencia. Algo simple, portátil, asequible. Lo probamos durante meses. El abuelo fingía caídas por la cocina solo para ayudarme a solucionar problemas, riéndose mientras se derrumbaba dramáticamente sobre los cojines que yo había colocado por todas partes. Presentamos el diseño a una clínica local. Les encantó. Pronto tuvimos nuestra primera pequeña subvención, luego una segunda, luego 2 becarios que creyeron en la idea lo suficiente como para trabajar por café y posibilidades. Llamamos al proyecto Guardián. Para el 5.º año, éramos una LLC registrada. Para el 6.º año, teníamos contratos con 3 centros de atención a personas mayores. Para el 7.º año, nuestros dispositivos protegían a más de 1000 ciudadanos mayores. El abuelo se convirtió en nuestro asesor, nuestra mascota, nuestro sujeto de prueba favorito. Pero más que nada, era mi ancla. Cada decisión, cada noche en vela, cada boceto de diseño, él estaba allí. No siempre decía mucho, pero cuando lo hacía, importaba. El éxito no significa nada si te hace olvidar quién eres, me dijo una noche mientras celebrábamos nuestro primer gran contrato. El periódico local publicó una historia sobre nosotros ese invierno, de conserje de hospital a CEO, la mujer que construyó su futuro a partir de un pasado roto. No se la envié a mi madre. No lo necesité. La historia circuló por la ciudad, a través de la familia extendida, a través de todos los que una vez dijeron que estaba desperdiciando mi vida en un hombre que ya se estaba muriendo. No me regodeé. No llamé. No respondí al primo que de repente me envió un correo electrónico. Hola, mucho tiempo sin verte. ¿Cómo has estado? Porque entendí algo que ellos no. Mi valor no lo heredé de ellos. Provenía de cada noche que me negué a rendirme. De cada tornillo que giré, de cada factura que réunis para pagar. De cada palabra que el abuelo susurró cuando pensé que no podía seguir. Tenía 91 años cuando su salud comenzó a fallar de nuevo. Más lento esta vez, más suave. Todavía bebía su café de la mañana, todavía revisaba mi código, todavía sonreía cuando entraba en una habitación. Pero ambos sabíamos que esta vez era diferente. Esta vez no se recuperaría. Y por primera vez en 7 años, yo era la que no quería dejarlo ir. Falleció un martes por la mañana. La luz de afuera era suave, como si el mundo ya supiera que debía ser gentil. Lo encontré en su silla junto a la ventana, la que llamaba su lugar para pensar, con un libro cerrado en su regazo, una taza de té medio bebida enfriándose a su lado, y la más leve sonrisa aún en su rostro. Sin máquinas, sin caos, solo paz. Sostuve su mano durante mucho tiempo antes de poder llamar a la enfermera de cuidados paliativos. No porque no supiera qué hacer, sino porque no estaba lista para vivir en un mundo sin su voz. El funeral fue pequeño, tal como él había querido. Sin flores, sin grandes discursos, solo vecinos, colegas de nuestros primeros días de guardián, y la enfermera que una vez dijo que él era el paciente más amable que había conocido. Estaba agradeciendo a la gente mientras se iban cuando escuché el inconfundible sonido de tacones caros sobre la grava. Me giré y me congelé. Allí estaban, mi madre, el tío Benjamín, su esposa Clara y mi primo Andrew con un elegante traje negro como si asistiera a una reunión de negocios. Observaron la escena como turistas en el duelo de otra persona. Mi madre abrió los brazos como si 7 años no hubieran pasado. Hannah, cariño, te has convertido en toda una mujer.
No me moví. No hablé. Lo intentó de nuevo. Sé que las cosas se complicaron en aquel entonces, pero seguimos siendo familia. Y tu abuelo, él hubiera querido que estuviéramos juntos para esto. Quise reír, gritar, preguntarle si recordaba haberme abandonado en ese pasillo de hospital como basura desechada, pero no lo hice. Solo asentí hacia la capilla. Está dentro. Tienen 5 minutos. Después del servicio, mientras recogía las tarjetas de donación para nuestra nueva subvención de cuidado de ancianos, se acercó de nuevo. Esta vez con esa sonrisa tensa que recordaba de cada cena familiar pasivo-agresiva. Así que, sobre el patrimonio, dijo a la ligera. Suponemos que hay un testamento. Tu abuelo no era descuidado. La miré a los ojos. Lo hay. Su sonrisa se ensanchó como la de un depredador. Maravilloso. Tendremos que discutir cómo se dividirá todo. Fue entonces cuando finalmente dije lo que había que decir. Lo dejaste morir en una cama de hospital. Mamá, no lo visitaste durante 7 años. Nunca llamaste. Nunca preguntaste si había sobrevivido. Solo apareciste ahora porque crees que valía algo. Ella parpadeó. Solo una vez. Luego estalló. Gnosis dramatica. Sigue siendo su nieta, pero nosotros somos sus hijos. No nos excluiría. Miré el sobre de madera en mi mano, su testamento, sellado y notariado. Lo descubrirán mañana, dije en voz baja. Pero solo sepan que él no era tan indulgente como yo. A la mañana siguiente, llegué al bufete de abogados 15 minutos antes. No por nerviosismo, sino porque me había estado preparando para este momento durante 7 años. El señor Patterson, el abogado del abuelo, me saludó con una dignidad silenciosa. Conocía al abuelo desde nuestros primeros días de prototipo, nos había ayudado a presentar nuestros documentos de LLC, y ahora estaba ayudando a cerrar este capítulo. La sala de conferencias olía a madera pulida y papel viejo. Tomé asiento en el extremo de la larga mesa. Frente a mí había un sobresellado en una pequeña caja de madera, la que el abuelo me había pedido que mantuviera sin abrir hasta esta misma reunión. Minutos después, llegaron. Mi madre entró como si fuera la dueña del lugar, sus tacones resonando bruscamente contra la madera. Mi tío la siguió, con el rostro tenso por la expectación. Mi primo se sentó frente a mí, ya contando una herencia imaginaria. Nadie dijo hola. El señor Patterson se aclaró la garganta. Este es el último testamento de Robert H. Bennett, fechado, notariado y confirmado en su 90 cumpleaños. Hizo una pausa y luego me miró. Señorita Hannah, ¿podría abrir la caja ahora? Levantez la tapa. Dentro estaba el reloj de bolsillo del abuelo, el que daba cuerda cada mañana exactamente a las 7 de la mañana. Debajo había una memoria USB y una nota doblada. Deslicé la memoria hacia el señor Patterson. La conectó a un monitor y de repente el rostro curtido del abuelo llenó la pantalla. Su voz, firme y clara, llenó la habitación. Si están escuchando esto, ya he dejado este mundo. Y si las personas que creo que están en esta habitación están realmente aquí, bueno, no me sorprende. Mi madre se movió incómoda. Mi primo examinó el techo. Permítanme simplificar esto, continuó el abuelo. Yo, Robert Bennett, dejo la totalidad de mi patrimonio, incluyendo las acciones de Guardián, los activos inmobiliarios, las cuentas personales y la propiedad intelectual, a mi nieta, Hannah Bennett. Todo. La mandíbula de mi tío cayó. Mi madre se inclinó hacia adelante, furiosa. Esto no es legal. Debe haber sido manipulado. Estaba con él todos los días. ¿Quién sabe qué le dijo para ponerlo en nuestra contra? El señor Patterson levantó un formulario notariado. El señor Bennett completó una evaluación cognitiva 2 semanas antes de esta grabación. Capacidad mental completa confirmada. Sin coacción. Mi primo se levantó. Tienes que estar bromeando. Era una conserje. Vivía de él. La grabación del abuelo continuó como si hubiera anticipado cada palabra. A aquellos que dicen que ella me quitó, les digo que ella me dio 7 años más. Me dio mañanas con luz de sol y café. Me dio un sentido. Ustedes me dieron silencio. Me dejaron morir porque era un inconveniente. Ella se quedó y construyó algo. No solo una empresa, una vida. El rostro de mi madre se puso pálido. Permanecí en silencio.
El señor Patterson dobló el documento con precisión. No hay beneficiarios alternativos, y se incluye una cláusula de no impugnación. Cualquier desafío legal anulará todos los derechos a heredar cualquier cosa. Los deseos de Robert Bennett son absolutos. Hannah Bennett es la única heredera. No se fueron en silencio. En el momento en que las puertas de la oficina se cerraron detrás de nosotros, mi madre se giró hacia mí, con la voz venenosa. ¿Crees que esto te hace mejor que nosotros? Manipulaste a un anciano y lo engañaste para que te firmara todo. La miré, a esta mujer que una vez me había dicho que estaba desperdiciando mi vida en un hombre que no pasaría de la noche. Ahora estaba a centímetros de mí, furiosa, no porque hubiera perdido a un padre, sino porque había perdido el dinero que él había dejado. Tú lo dejaste, dije con calma. Nos dejaste a los dos. Y durante 7 años, nunca llamaste para preguntar si siquiera había sobrevivido. Mi tío intervino, con voz contundente. Somos sus hijos, Hannah. No puedes borrar eso. Me volví hacia él. ¿Y qué significaba exactamente ese título para ti? ¿Un deber, un vínculo, o solo un derecho de nacimiento que pensabas que garantizaba un pago? Apretó los puños. Podemos impugnar el testamento. Mi primo espeto. Lo haremos público. Le diremos a la prensa que manipulaste a un hombre moribundo con demencia. Sonreí. No por diversión, sino por preparación. Adelante, dije, y yo publicaré el metraje completo y sin editar del testimonio del abuelo, sus evaluaciones médicas, sus diarios. Publicaré sus cartas manuscritas sobre lo que cada uno de ustedes hizo o no hizo cuando más los necesitaba. Dejemos que el mundo vea la clase de familia que realmente eran. Se quedaron en silencio, pero yo no había terminado. Metí la mano en mi bolso y saqué un último sobre. Esto, dije, entregándoselo a mi madre, fue escrito por él un mes antes de morir. No es legal. Es personal. Ella dudó, luego lo abrió. 3 palabras escritas a mano con la caligrafía nítida y firme del abuelo. Te marchaste. Sus manos temblaron. Arrugó la nota en su palma como si el papel pudiera borrar la vergüenza. Por primera vez, no habló. Ni una maldición, ni una súplica, solo silencio. Y ese silencio lo dijo todo. Me di la vuelta para irme, pero me detuve en la puerta. Perdieron la herencia, dije sin mirar atrás. Pero peor que eso, lo perdieron a él. Y la verdad es que lo perdieron mucho antes de que muriera. No le quite nada. Ustedes renunciaron a todo el día que eligieron la conveniencia por encima del amor. 6 meses después, la casa estaba más silenciosa que nunca, pero no vacía. Conservé la tetera que él amaba, la silla junto a la ventana y el reloj de bolsillo, al que todavía daba cuerda a las 7 de la mañana. Cada mañana como un ritual, como una promesa. Pero lo que hice a continuación no fue sobre el luto. Fue sobre construir. Usé una parte de la herencia para lanzar la Fundación Bennett, nombrada no solo por su apellido, sino por el hombre que había hecho crecer la esperanza a partir del abandono. Nuestra misión era simple: proporcionar formación técnica y apoyo emocional a adolescentes y personas mayores que habían sido abandonadas, tal como nosotros lo habíamos sido. Empezamos con poco. 3 ordenadores portátiles, 2 mesas plegables y una habitación alquilada en un centro comunitario. Pero el día en que nuestra primera estudiante construyó su propio dispositivo básico de detección de caídas y gritó, «¡Realmente funciona!», sentí algo hacer clic en mi pecho. Esa alegría, esa chispa, era el viviendo. 1 año después, abrimos nuestro primer taller permanente. 5 años después, una de nuestras becarias se convirtió en desarrolladora principal en Guardián. Y cuando me invitó a su graduación, dijo, «Nunca tuve una familia de verdad. Pero tu fundación me hizo sentir que importaba». Le di la llave inglesa favorita del abuelo, la que siempre decía que arreglaba más que circuitos. «Si importas», le dije. «Y nunca dejes que nadie te haga olvidar eso». Todavía vivo en la misma casa. La empresa es más grande ahora, pero mi vida sigue siendo simple. Sin mansiones, sin coches llamativos, solo propósito y paz. Porque sé lo que es la verdadera riqueza. Son los 7 años extra que tuve con él. Son las vidas que he ayudado a reparar. Es la chica que solía ser y la mujer en la que me convertí porque me quedé cuando nadie más lo hizo. A veces pienso en ese día en que nos dejaron en el hospital, en lo rota que me sentí. Y luego miro lo que surgió de ese momento. No amargura, sino pertenencia. No venganza,
sino restauración. No solo herencia, sino legado. Esta noche, daré cuerda al reloj de bolsillo de nuevo. Y un día, cuando sepa que alguien más está listo, lo pasaré. No porque sea valioso, sino porque lleva todo lo que importa. Y diré lo que él me dijo una vez. Te quedaste. Construiste. Y ahora es tuyo. Gracias por escuchar. Y si te gustó esta historia, compártela con otros que necesiten escuchar que a veces los momentos que nos rompen son los mismos que nos rehacen en quienes estamos destinados a ser. No olvides comentar y suscribirte para más historias sobre elegir el amor cuando es más difícil y construir belleza a partir del abandono. Recuerda, las familias más fuertes no siempre son aquellas en las que nacemos. A veces son las que construimos nosotros mismos.